Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Envision, Misión a Venus. Hablamos con Gabriela Gilli. Venus, nuestro planeta vecino y el segundo en orden de distancia al Sol, ha sido objeto de fascinación para los seres humanos debido a su brillo y a su movimiento en el firmamento. Algunas veces aparece antes del amanecer, como el lucero del alba, y otras tras la puesta del sol, como el lucero vespertino. Aunque es similar a la Tierra en tamaño, las condiciones en Venus son extremas. Su atmósfera densa y rica en dióxido de carbono genera un efecto invernadero descontrolado, con temperaturas superficiales que superan los 450 grados centígrados y una presión atmosférica aplastante. A pesar de estos desafíos, numerosas misiones espaciales han intentado desentrañar sus misterios. Ahora, la Agencia Espacial Europea, la ESA, se prepara para su próxima misión, Envision. Una de las personas involucradas en la misión es Gabriela Gilli, investigadora del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y nuestra invitada hoy en Hablando con Científicos. Hoy hablamos con Gabriela Gilli, es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Departamento del Sistema Solar. Y precisamente de uno de los miembros del Sistema Solar vamos a hablar, de Venus, nada menos. Pero bueno, ante todo un saludo. Muchísimas gracias, Gabriela, por atendernos en Hablando con Científicos. Un placer, muchísimas gracias. Todo un placer estar aquí con todos los oyentes. Bueno, hablas muy bien español, pero tú no eres española. No, soy italiana, pero llevo varios años, en Granada hice el doctorado, entonces después del doctorado, de hecho ya había estado en España, había estado en Canarias haciendo Erasmus y luego un trabajo de fin de carrera, digamos, un trabajo de investigación, y después de pasar por Francia y Portugal, pues he vuelto, un postdoc, he vuelto a Granada, he vuelto a España, entonces llevo unos años aquí. Y muy bien, contenta. pues de Granada a Venus, nada menos. Pues sí. De hecho, sí, Venus siempre ha sido un poco mi planeta favorito porque con Venus que he empezado mis estudios de doctorado, ¿no? En aquel entonces, estoy hablando de 2006, se acababa de lanzar la Venus Express, que fue la primera misión de la Agencia Espacial Europea, y mi doctorado fue precisamente utilizar datos de esta misión, de un espectrógrafo por de esta misión, para determinar temperatura y composición del monóxido de carbono, de CO, en Venus. Entonces, pues Venus luego me ha acompañado durante toda mi carrera. Muy bien, pues ayúdanos a llegar a Venus. Yo creo que lo mejor es empezar por describir un poco cómo es ese planeta y sobre todo qué diferencias tiene con la Tierra, porque al final se habla mucho de planeta hermano, hermano porque tiene muchos parecidos también, ¿no? Bien dicho. Bueno, en inglés se lo llaman sister planet, la planeta hermana, pero sí, exactamente, es un planeta muy curioso, porque es muy parecido a la Tierra, si hablamos de tamaño, distancia al Sol, está más cerca del Sol obviamente, es más pequeñito que la Tierra, pero realmente el planeta es muy, muy, muy parecido a la Tierra. Pero las similitudes, se dice así en español, ¿no? Son realmente tres, eso, tamaño, masa y distancia. El resto son todas diferencias, todas extravagancias. Vamos a empezar por quizá las extravagancias, que son las que me gustan más. Yo las llamo extravagancias porque son realmente cosas muy curiosas. El planeta, por ejemplo, gira en dirección contraria, tiene una rotación que se dice retrógrada, en dirección contraria a la Tierra, todos los otros planetas. Sin embargo, su atmósfera
gira súper rápidamente, 60 veces más que el cuerpo sólido, por ejemplo, lo que se llama superrotación. Entonces, esas son dos Ajá. cosas ya muy, muy distintas de la Tierra. La Tierra no tenemos vientos que alcanzan, son 100 metros por segundo, serían unos 340 kilómetros horario, algo así. Si Sí, nosotros estuviéramos allí y pudiéramos ver amanecer, el sol saldría por el oeste. exactamente, el sol saldría Ajá, por el oeste y los amaneceres serían por el este, el contrario que ajá, la Tierra. muy Y bien. eso que decía, que tiene una rotación muy lenta, la rotación del cuerpo sólido es muy lenta, sin embargo, su traslación en torno al Sol es más rápida. Si hacemos una combinación entre rotación y del cuerpo y rotación en torno al Sol, digamos, diríamos que un día en Venus Ujú. serían 117 días terrestres. O sea, un día Sí, larguísimo. So, los días son muy largos en Venus. ajá. Entonces teníamos una zona día muy, muy de 117 días y zona noche de igual día. O sea, es Claro. otra diferencia con Venus. Luego, si vamos un poco más al detalle, vamos a ver la temperatura, por ejemplo, en la superficie. Son temperaturas elevadísimas, se alcanzan más de 480 grados centígrados, o sea, una temperatura que permitiría, bueno, digo yo, hacer pizza ahí en la superficie tranquilamente como si fuese un horno, o incluso, bueno, son temperaturas que funden el plomo. Eso es en superficie, ¿no? Es en la superficie, exacto. A medida que ascendemos, imagino que irá cambiando esa temperatura. Sí, disminuye, es más, bueno, luego a lo mejor lo puedo contar. Hay una altura, como unos 50 kilómetros, donde sí que las temperaturas, las presiones son parecidas a la Tierra. Sin embargo, en la superficie la presión es 90 veces más la presión de la Tierra. Es decir, Claro. imaginemos como si fuese la sensación de estar buceando a 1 kilómetro de profundidad por debajo Ajá. del océano. O sea que son presiones elevadísimas, temperaturas elevadísimas que no permitirían, desde luego, la presencia o la vida, así como lo conocemos nosotros de los humanos en Venus. Entonces, eso ya es otra eh, diferencia enorme que tenemos con Venus. Y estos vientos también, dentro huracanados, ¿no? que hay en Venus también son una complicación para que Marte, sabemos que hay muchísimos robots que han aterrizado y tal, pues en Venus no. ¿Y por qué? No porque Venus sea difícil de alcanzar, Venus está aquí cerca, está más cerca de Marte. El problema es superar estas altas velocidades y superar estas altas presiones y temperatura en Venus. Claro, o sea, sería cualquier nave que descienda allí, desciende, digamos, a un Un infierno con aires infierno, huracanados. O sea, sí, vamos, tiene que estar muy bien preparada una nave para que exactamente. llegue a la superficie. De hecho, costó trabajo, ¿no? Costó muchísimo, costó muchísimo. Bueno, era lo que la ex Unión Soviética fue el único que consiguió alcanzar la superficie con un par de sondas. Solo fueron, bueno, de hecho hubo varias, pero luego se perdió la comunicación y dos de ellas consiguieron tomar imágenes, que son las Veneras, si no me equivoco, la Venera 9, estamos hablando de los años 70 y la Venera 13 fue la primera imagen en color. Pero bueno, Ujú. costó muchísimo. Llevaban desde los años 60 intentando mandar cacharritos ahí en la superficie de Venus. Y esa superficie, ¿cómo es? Ah, eso se sabe realmente muy poco. Buena pregunta. De hecho, por eso se van a mandar. Bueno, ahí vamos a hablar un poco, Ya. si quisiéramos, de Envision, que la siguiente misión de la Agencia Espacial Europea, Venus, de hecho fue un poco una sorpresa. Envision fue seleccionada en el 2021 por la Agencia Espacial Europea, también va a tener una contribución de la NASA, y fue 2 semanas después de que la NASA anunció otras dos misiones, una la Da Vinci y la otra la Veritas. ¿Por qué? Porque efectivamente de la superficie, como preguntabas, sabemos muy poco. Tenemos imágenes, bueno, lo más completo que tenemos son de la sonda Magallanes de los años 90, pero Venus a tener, o que otra particularidad que tiene, que ya no lo he especificado antes, tiene una densa capa de nubes de ácido sulfúrico, de H2SO4 y vapor de agua también. Tiene esa densa capa de nubes, pues no permite observar lo que es la superficie de Venus. Podemos observarlas con radares o con algunas ventanas particulares que permiten a la radiación atravesar esta capa de nubes. Entonces, esa es una de las superficies, sabemos muy poco. Hay muchísimos enigmas que todavía no conocemos sobre la superficie. Por ejemplo, las primeras imágenes
mostraban poquísimos cráteres de impacto. Además se ve como la superficie de Venus es bastante igual, no hay zona más antigua, zona más nuevas. Es como si hubiera en promedio toda la misma edad. Y eso es muy Ajá. raro, eso cómo puede ser, eso muy distinto también de la Tierra. Entonces se pudo hipotizar una posible erupción volcánica de escala global que hubiera podido dejar lavas en toda la superficie del planeta y cubrir todo el planeta. Entonces, desde entonces, Sí. pues no ha cambiado mucho, pero eso es una hipótesis. No sabemos y por eso necesitamos nuevas observaciones, necesitamos mucho más datos de la superficie y ahí va también la misión Envision. Porque, por supuesto, toda la superficie es rocosa, ¿no? No hay líquidos allí que puedan condensarse, ¿o sí hay alguno? Eh, Pensamos que no, pensamos que en el pasado quizás sí hubo agua líquida, pero también es una hipótesis debatida. Hubo un estudio que demostró, un estudio teórico que demostró que no se crearon las condiciones para condensar el agua líquida en Venus, pero es verdad que así como hoy en día no hay esas condiciones de temperatura y presión para tener agua líquida. Entonces sí, solo tenemos roca. Hay una posibilidad que en el pasado sí pudo haber agua líquida y por eso necesitamos otra vez imágenes, así como Ujú. en Marte sabemos, se ven perfectamente como formación geológica que deja pensar que en el pasado hubo agua líquida en Marte, eso sí lo sabemos, en Venus no lo sabemos todavía. Claro, o sea que quedan ahí muchísimas cosas por averiguar, a pesar de ser el Muchísimo planeta más enigma. cercano a nosotros. Correcto, Ángel. No Sí, solo el sí. más parecido en cuanto a tamaño, sino el más cercano. Y sin embargo, esa capa de nubes lo tapa todo. Lo tapa todo. Considera efectivamente, como acaba de decir, que es el planeta más cercano y de hecho el primer planeta que fue explorado con la exploración espacial Ajá. después de la Luna. Es curioso que desde el comienzo de la era espacial fueron casi 30 las misiones que fueron a Venus y no todas fueron exitosas. Eso es un gran problema, ¿no? Claro. Y consideramos que hasta estar tan cerca, pues no es tan bien conocido. O sea que bueno, entonces tenemos aquí de cara al futuro varias misiones que van a rellenar esos huecos enormes que quedan de conocimiento todavía en ese planeta. Como tú has dicho, la superficie no se ve por lo menos con un telescopio óptico, pero sí hay Exactamente, medios de cartografiar y de hecho se ha hecho esa superficie de Marte, ¿no? correcto. ¿Qué medios se utilizan para eso? Hay que atravesar las nubes. Hay que atravesar las nubes y efectivamente tenemos imágenes, bueno, de las primeras imágenes, como he dicho, directas, tenemos de los cacharritos de las exuniones. Digo cacharritos, son, bueno, son Está muy bien esa Venera. palabra, cacharrito, es la primera vez que la escucho, Los pero pobres que está muy llegaron bien ahí. aplicada. Sí, sí. Imágenes directas tenemos dos, Venera 9, Venera 13, creo que fue en colores. Después, indirectas, tenemos, creo que fue la Pioneer Venus primera a tener algunas imágenes en la superficie, y después la Magallanes fue la que de los años 90 fue la que realmente es de lo que tenemos hoy en día. Tenemos una especie de cartografiado de casi bueno, una buena parte de la superficie del planeta. Pero claro, ahora con la misión Envision y la Veritas también queremos con un instrumento, se llama VENSAR, con un radar, un radar, un sondeo de radar, o radar de sondeo, no sé cómo se dice bien en español. Bueno, con esa instrumentación conseguimos penetrar la capa de nubes y la idea es tener imágenes y un cartografiado más completo con una resolución 10 veces superior a la que consiguió la Magallanes. Bueno, hablemos de Envision, porque al fin y al cabo esa es Sí, la misión de la Agencia Espacial Europea que irá a Venus. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ir? va a ir, si todo va bien, a la ventana, bueno, entre finales del 2031. Esa idea. 2031. Entonces, seguirá una operación de aéreo frenado, que a lo mejor después puedo hablar un poquito de eso también, hasta alcanzar la órbita final de Venus en 2033. Serán casi 2 añitos, así. Bueno, un año y medio, Ujú. digamos, hasta empezar a tener datos de Envision. Entonces, Envision, además, trabajo en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. El Instituto de Astrofísica de Andalucía está participando tanto en el desarrollo científico como también en la parte tecnológica Ujú. de esa misión. Cuéntanos qué lleva y qué Bueno, podemos obtener con ella. el objetivo principal, y digamos el instrumento estrella de la misión es el radar.
Y eso en participación porque como justamente has empezado a decir, pero ¿qué sabemos de la superficie? Pues es lo que más necesitamos. Saber datos de la superficie, interacción superficie-atmósfera, bueno, de eso también ahora explico un poquito más. Entonces llevará el radar, VENSPEC, que consta de 3 espectrógrafos en 3 canales, U, M y H. De hecho, U, ultravioleta, radiación ultravioleta, H quiere decir high resolution, o sea, observará en el cercano, infrarrojo cercano a alta resolución, y M, infrarrojo cercano, más baja resolución. O sea, los 3 canales tomarán medidas también complementarias. Luego hay otra estrella, digamos, una novedad, digamos, de Envision, es una especie de antena, digamos, para el subsondeo, un radar de subsondeo. Quiere decir que permitirá medidas por debajo de la superficie hasta 1000 metros. Y esto ninguna otra misión anterior ha proporcionado ese tipo de medidas para poder estudiar un poco más por debajo de la superficie y además complementado con un experimento Radio Science Experiment de radiociencia que proporcionará medidas del interior también y perfiles verticales de compuestos minoritarios. Ajá. El instrumento en que el Instituto de Astrofísica participa es VENSPEC. En particular, la parte tecnológica estamos involucrados en el módulo de suministro de potencia de los 2 canales U y H, además se llama Central Control Unit, que sería en español Sí, la unidad de unidad de control. Entonces, es un instrumento, sobre todo, como nosotros también en el Instituto de Astrofísica Andalucía, sobre todo trabajamos la atmósfera de Venus. Entonces, por eso estamos interesados en ese instrumento. Con los 3 canales, tomará medidas de compuestos minoritarios, por ejemplo, SO2, SO, CO, vapor de agua. El SO2 en particular es un gas muy importante porque permite formar el ácido sulfúrico, que es el compuesto minoritario de las nubes de Venus. Y bueno, queremos estudiar también, la misión anterior, la Venus Express, también estaba enfocada en la atmósfera y nos dio información sobre una atmósfera muy, muy, muy variable. Entonces, esta variabilidad que hemos observado todavía no la explicamos. Entonces, por eso queremos, con el ayuda de observaciones y modelos teóricos, entender un poco más qué pasa en esa región de la atmósfera de Venus. Vale, o sea que todos esos equipos, algunos de los cuales participáis vosotros, concretamente ahí estás tú como representante del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y estáis ahí participando en el desarrollo. Claro, una misión de esa estamos diciendo que se va a lanzar en 2031, ¿no? Eso quiere decir que cualquier misión de estas lleva muchos años de preparación, de diseño, de equipos, de pruebas, en fin, no es que ya sea dificultoso, podemos decir, enfrentarse a un planeta como ese, que prácticamente es un infierno comparado con la Tierra, sino que hay que diseñar los equipos de manera muy especial para que aguanten esas condiciones, ¿no? Totalmente. ¿Cuándo empezasteis con estos trabajos? Pues además, en particular la ESA, no sé si sabes, que tiene muchísimas fases, ¿no? Y muchísima burocracia. Otros países, entre comillas, como la China, la India, emergentes en el sector de envío de misiones espaciales, en ciencias planetarias, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, hay misiones que, según el plan, podrían ser lanzadas. La China creo que podría lanzar una misión en 2026. O sea, ella no tiene tanta burocracia como nosotros, ¿no? Entonces, pues, la misión Envision, de hecho, te puedo decir desde la selección, bueno, antes de la selección, claro, se hablaba de esta misión ya en el 2000, cuando yo acabé la tesis, 2014-15, por ahí. Fue puesta una primera misión, bueno, fue aceptada, luego se representó otra, modificada, algunos instrumentos fueron modificados hasta que fue seleccionada por la ESA en 2021. A partir de ese momento, la fase de la selección, luego hay una fase A, se llama, la fase B, perdón, de definition phase,
en que equipos científicos y los ingenieros tienen que demostrar, o sea, de alguna manera, ¿no?, que los instrumentos a bordo son adecuados en términos de características y coste también para alcanzar los objetivos científicos que se proponen, ¿no? Entonces son muchísimas fases. Entonces, por eso también se requiere muchísimo tiempo, no solo por la construcción en sí de los instrumentos, que es una cosa muy, el diseño y la construcción, sino por la ESA quiere estar segura, quiere evaluar un montón de cosas. Hay que hacer un montón de reports, un montón de papeleo y tal. Entonces yo creo que también es un poco el tiempo que requiere, ¿no? Hay otros países que lo construyen, lo lanzan rápido, pero bueno, en Europa no es así. Bueno, no sé cómo se va a competir en esas condiciones Sí, con de esos otros hecho, países. Habrá que es cambiar algo, ¿no? curioso. Sí, da un poco de miedo. O sea, la primera vez que vi la presentación de la misión de la China, que se llama Voice, las características son muy parecidas de hecho, a Veritas o al instrumento Vensar. También el objetivo es estudiar la superficie. Dice, wow. Entonces, si bueno, llegarán antes que nosotros, bueno, bien, no pasa nada, ¿no? No estamos aquí compitiendo quién llega antes o después, simplemente que, bueno, a lo mejor utilizaremos estas medidas también aprovecharemos de estas medidas para complementarla con la de Envision, o sea que todo bien, ¿no? Sí, Pero claro, es no un se trata de poco... descubrir un nuevo Claro. continente. No, El no, 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 continente ya no, está pero descubierto. Lo único que pasa es que hay que ampliar estudios, ¿no? Y quizás los sí, estudios que hagan esas naves pues sirven de base para estudios novedosos por parte de los instrumentos exactamente. que lleváis, ¿no? En ese sentido hay que tener siempre la mente abierta, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, sí, sí. Bueno, entonces me dices que llevas unos instrumentos que en principio pues has mencionado el radar. Para el radar es importante porque puede atravesar las nubes y Ujú. reflejarse en la superficie, ¿no? Y entonces el eco permite saber, aunque no se vea en óptico la superficie, permite saber lo que hay ahí, ¿no? ¿Qué estructuras hay ahí que ya se hayan descubierto o por lo menos se piense que puede haber, que pueden ser interesantes de observar con ese radar cuando llegue allí? Pues yo sé muy poco de superficie. Lo que sí puedo decir, puedo decir, bueno, lo que sí se intenta buscar actividad volcánica, ¿no? Por ejemplo, Ajá. hubo un estudio recién, bastante, bueno, el año de 2023, en que estuvieron reanalizando imágenes de Magallanes, de hecho, y las diferencias entre dos imágenes tomadas en tiempos distintos, no sé si fueron, no sé, un año o dos de diferencias, ahora no recuerdo exactamente, pero mostraban o indicaban la posible erupción volcánica durante este tiempo. Entonces, es posible que si Venus se activa volcánicamente. Y fue la primera, digamos, evidencia directa, porque se piensa que hay vulcanos, se piensa que hay emisiones volcánicas también, que puede haber también contribuido a este calentamiento global tan brutal que hay en Venus. Pero no se tenían todavía evidencias directas. Ese fue un estudio, bueno, bastante novedoso, una reanálisis de datos anteriores. Y ese reanálisis de emisiones anteriores es muy importante en ese momento Ujú. porque no tenemos aún datos nuevos. Ya. Ajá. La Venus Express dejó de tomar datos en el 2014 y desde entonces pues no tenemos básicamente ninguna misión. Bueno, hubo la Akatsuki, y Ujú. la misión japonesa sí estaba tomando imágenes, pero de la atmósfera. De Ya. las nubes, etcétera, etcétera. De superficie, pues no tenemos nada. La Ujú. Venus Express también con Virtis M tenía alguna ventana que permitían detectar la temperatura en la superficie, posible presencia de volcanos y tal, pero una prueba así tan, digamos, directa de presencia de volcanos no tenemos. Contrariamente a lo que se pensaba antes, que se pensaba que era como un planeta muerto, geológicamente, es posible que haya volcanic plumes, Sí, sí, plumas volcánicas, sí. plumas volcánicas, Sí. entonces eso se Eh, espera detectar e incluso no he aclarado bien una de las importancias de esa misión Envision es que por primera vez se podrá estudiar, o sea, no es solo como la misión anterior, es, bueno, vamos a estudiar la superficie o vamos a estudiar la atmósfera. Con Envision vamos a poder estudiar simultáneamente desde el interior
pasando por la superficie, las interacciones superficie-atmósfera, entonces por eso decía lo de las plumes, ¿no? La volcanic plume, las capas de nubes y hasta por encima de las capas de nubes. Y esta es la primera vez que una misión es tan completa, digamos, ¿no? Que tiene con el objetivo de estudiar las interacciones entre capas, superficie, atmósfera, nubes, etc. Muy bien, Gabriela, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Gabriela Gili. Es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, el CSIC, en el Departamento del Sistema Solar y Ciencias Planetarias. Hablamos de la misión Envision de la ESA. Gabriela, hablemos de esos instrumentos que lleva la futura misión Envision. Hablabas de un instrumento que es capaz de obtener información de lo que existe bajo la superficie del planeta. Claro, esa información es novedosa. Quiero decir que no ha habido nunca ninguna misión que llevara un instrumento parecido. No, es la primera vez, sí. SRS se llama. O sea, que esas plumas volcánicas que al fin y al cabo son, y las hay aquí en la Tierra, ¿no? O sea, son calentamiento, digamos, bajo la superficie que emergen, arrastran lava y al final afloran en forma de volcanes en ciertas zonas. Es lo que estáis buscando allí. ¿Esos estarían detectados por ese instrumento? No, lo del subsuelo, la verdad que de eso no sé mucho, ¿eh? No, la Volcanic Plumes sería más bien detectada por el Ventspec M, por el canal M, porque son gases que emiten, ¿no? Desde la superficie. Entonces, estos gases sí que lo puede detectar el espectrógrafo. O sea, una vez que emergen en la superficie, que se crea, digamos, ese cono volcánico y empiezan a liberar gases, ahí es donde interviene. Claro, ahí donde llegaría también la ventana de Ventspec M, el canal M en el infrarrojo. Ajá. El SRS lo que hará es medida casi por debajo de la superficie. Y ahí ya me imagino más sobre todo qué tipo de material, analizar la densidad del material y intentar hipotizar el tipo de material que puede haber ahí. Yo digo, geología no sé mucho, O sea que, mineral no sé mucho, pero es más el tipo de material que compone esa parte de la superficie. Debajo de la superficie de Venus, que no se ha hecho nunca. Sí, el equivalente a la litosfera de la Tierra, ¿no? O sea, esa región cercana a la superficie, pero que está por debajo. Bien, pero eso es una parte, la superficie es otra, y luego me queda la atmósfera. La atmósfera sigue dando guerra, digamos, ¿no? Y ahí tenéis un gran trabajo, porque es una atmósfera, no lo hemos dicho, pero es una atmósfera que fundamentalmente tiene dióxido de carbono, ¿no? Totalmente, o sea, sí, esa es otra de las características fundamentales de Venus, sí, no. He hablado de las extravagancias, la cosa más rara, pero sí, la atmósfera de Venus está compuesta mayoritariamente por CO2, 96.5%. Igual que la de Marte, en ese sentido son muy parecidas. O sea que fundamentalmente ahí lo que hay es un efecto invernadero atroz, sí, brutal, desenfrenado, vamos que... Sí. Entonces, con la misión Envision se quiere tener una estimación más detallada, cuantificar la composición de los gases minoritarios. Entonces, estamos hablando de eso, vapor de agua, SO2, CO, OCS, HDO, etcétera. Y sobre todo investigar un poquito más el ciclo de azufre.
porque el SO2, por ejemplo, hay muchas cosas que los modelos todavía no explican. Por ejemplo, se encontró, eso estoy hablando de medida de la Venus Express, se encontró que la atmósfera profunda, por debajo de las nubes, pues tenemos una abundancia de SO2 que es 3 órdenes de magnitudes mayor que por encima de las nubes. Entonces hay una disminución abrupta, rápida en la región de las nubes que los modelos no consiguen todavía explicarlos. Eso es uno de los... Porque, ¿qué espesor tiene esa capa de nubes? O sea, La capa de lo que se nubes ve. es entre 40 y 70 kilómetros, más o menos Ujú. unos 30 kilómetros de espesor. Ajá. Sí. O sea Y que hay una gran cantidad de SO2, eso es un óxido de azufre, ¿no? no, realmente las nubes están formadas por ácido sulfúrico Digo y por vapor debajo, de digo agua. por debajo de las nubes, ¿no? Por debajo de las nubes estaría el SO2 y luego se Sí, convertiría exactamente. en ácido Luego, sí, sulfúrico, que es exactamente. el que Interviene forma para las nubes. formar el ácido sulfúrico. Son ácido sulfúrico y vapor de agua, en Y porcentaje más vapor. pequeño vapor de agua, pero también tiene vapor de agua. Ujú. Entonces, si por debajo hay como una fuente de ácido Ujú. sulfúrico que podría ser producida por también volcanes, y por encima de las nubes, pues no tenemos 3 órdenes de magnitud menos. Entonces, Ujú. ese es uno de los enigmas también que queremos investigar con un modelo. En Granada llevamos utilizando un modelo de circulación general, se llama GCM, que es un modelo que fue desarrollado, que sigue siendo desarrollado por nuestros colegas franceses en París. Y queremos, como decía, no vamos a tener medidas hasta el 2033. Entonces, de aquí a allí, pues tenemos una herramienta muy poderosa que son estos. Yo hago el ejemplo como modelos para hacer previsiones meteorológicas en la Tierra. Realmente, bueno, no podemos hacer previsiones meteorológicas en Venus, no tenemos datos suficientes para hacer eso, pero un poco la idea, ¿no? Es como si estuviéramos dividiendo la atmósfera de Venus en varias celdas. Ujú. Entonces queremos con estos modelos teóricos tener una estimación del estado de la atmósfera en cada punto de la celda en que dividimos el planeta. Y son herramientas muy poderosas porque son modelos en 3 dimensiones, tienen una parte, digamos, núcleo dinámico y un núcleo físico. Entonces, son modelos que vienen, de hecho, desarrollados a partir de modelos de la Tierra. Entonces, Venus, la Tierra y Marte son planetas terrestres, tienen sus características parecidas. Como decía, Marte y Venus comparten, entre comillas, el mismo tipo de atmósfera, compuesta mayoritariamente por CO2. Entonces, esos modelos, a partir del modelo de la Tierra, podemos aplicar las mismas condiciones dinámicas y físicas también para estudiar otros planetas terrestres, en concreto Venus. Bueno, tenemos entonces un planeta en que la atmósfera, decías al principio, que se mueve a unas velocidades tremendas con respecto a la superficie, ¿no? Hablabas de vientos de 400 kilómetros por hora. Por Eso ahí. es, eso es tremendo. Esos vientos, claro, aquí en la Tierra pasa, ¿no? Puede haber a lo mejor un huracán Un que en un huracán. momento determinado pues cree vientos a lo mejor de 200 kilómetros por hora, pero lo más normal es que no existan. Quiere decir que allí tiene que haber también variaciones en cuanto a la atmósfera, ¿no? No es una única masa ahí dando vueltas alrededor del Sí, planeta, sino sí. que debe haber muchísima variación. Todas esas variaciones las vais a captar ahí con esos instrumentos. Bueno, de hecho, hablando Algunas. de huracanes, Venus también tiene huracanes, pero los huracanes de Venus son todos, son de dimensiones de Australia, por ejemplo, son Ajá. enormes, gigantes también. De hecho, hay bueno, vórtices, tipo huracanes, tanto en el polo sur como en el polo norte. Se ha detectado en el polo sur se detectó, fue uno de los highlights, digamos, de la Venus Express. Se observó, bueno, un huracán súper variable en morfología, en dimensión, incluso su centro iba cambiando, ¿no? Y si tenemos estas estructuras variables, con los modelos nos cuesta un poco. Tanta variabilidad es complicado reproducirla, sobre todo, claro, son huracanes que se forman y se observan por encima de la capa de nubes Ujú. y nos cuesta mucho poder reproducir exactamente esa variabilidad. Además, bueno, la región que a mí me gusta, que estoy analizando ahora, es una región que se llama región de transición. Venus tiene dos regímenes dinámicos fundamentales. Uno, como hemos dicho, la superrotación,
Ujú. que eso es a la altura de la capa de nubes, y otro que es lo que se llama subsolar antisolar, o sea, circulación día-noche. Como hemos dicho, Venus se calienta mucho durante el día y entonces tiene un gradiente de temperatura elevadísimo Ujú. y de presión que generan una circulación día-noche muy fuerte, ¿no? Entonces, Ajá. entre esos dos regímenes, superrotación es circulación día-noche, hay una región de transición, porque la circulación día-noche domina por encima de 120 kilómetros, mientras que la otra, la superrotación, el máximo lo tenemos a 70 kilómetros. Entonces, entre 70, 80 kilómetros y 120 hay una región que es extremadamente variable y lamentablemente tenemos muy pocos datos en esta región, porque es una región difícil también de observar, tenemos muy pocas medidas de vientos. También se pueden tomar medidas con el telescopio de tierra a 100, 110, otra medida a 95, tal, pero son medidas con su barrita de error, ¿no? Que Ajá. no hay medidas así directas, son todas medidas indirectas. Claro, o sea que si te he entendido bien, ahí entonces lo que ocurre es que, claro, como un planeta que decías un día dura 117 días terrestres, Correcto, ¿no? Pues eso quiere decir que está el Sol calentando la misma zona muchísimo tiempo, durante correcto. muchos días seguidos, días terrestres seguidos, y por Sí. lo tanto se está calentando esa atmósfera de una manera tremenda, mientras que en el otro lado hay una noche, digamos, también igualmente larga, que lo que hace es enfriar la atmósfera. Eso es lo que produce esos vientos, entonces. Sí, Eso es sí, lo que sí, sí. provoca que esos vientos vayan girando alrededor del planeta muchísimo más rápido que el propio planeta. Ah, no, esas son dos cosas distintas. Solo la superrotación, de hecho, todavía no se explica exactamente cómo es que se ha podido producir. Ese Ujú. otro una cosa es la superrotación, que es que las capas, digamos, son las nubes que giran a esa velocidad, y otra Ujú. cosa es esa circulación, digamos, día-noche. Son dos Ajá. regímenes distintos. Si quisiéramos, la circulación día-noche incluso puede alcanzar vientos elevadísimos, más elevados incluso que la de 300. Bueno, repito, no tenemos medidas directas, ahora solo que tenemos modelos que Ujú. dan vientos de 300 o 250 metros por segundo, que son superiores a lo que es la superrotación. Bueno, pues es tremendo, ¿no? Porque ahora entiendo por qué hay que estudiar tanto esa atmósfera, ¿no? Sí, E sí. intervienen ahí una serie de factores realmente muy complicados de evaluar. Claro, un modelo es eso, un modelo. Luego hay que compararlo con la realidad y ver si funcionan o Totalmente, no funcionan. totalmente. De hecho, la belleza, o sea, es muy emocionante trabajar con modelo, pero al mismo tiempo, si no tenemos observaciones, pues se quedan ahí estudios teóricos, hipótesis y tal. Yo empecé a trabajar con modelos hace 10 años, ¿no? Antes trabajaba con datos. Y recuerdo siempre, era emocionante cuando empecé a comparar los datos de temperatura, eso de la Venus Express con el modelo, y emocionante ver cómo con el modelo, con puras ecuaciones, bueno, cuando hablo de modelo realmente es un conjunto de programas de ordenador, muchísimo, rutinas, subrutinas, o sea, realmente es una bestia, entre comillas, ¿no? O sea, no, es una cosa muy, muy compleja. Tiene varios procesos físicos o tiene el módulo de fotoquímica, tiene el módulo de, bueno, todavía no está activado, pero de microfísica y tal, varios procesos físicos que según la capa de la atmósfera que estamos o que queremos analizar intervienen o no, etcétera. Entonces, estamos hablando de algo muy complejo, ¿no? Pero ver que un modelo complejo consigue reproducir los perfiles de temperatura, pues es una emoción muy grande, decir, ay, qué bien, Claro. ¿no? Qué Ujú. bien lo hemos hecho, qué bien. Sí, sí. No siempre es así, de hecho, trabajamos más quizás en entender las diferencias con las observaciones que en decir qué bien lo hemos hecho. La mayoría del Claro. tiempo es decir, ah, tenemos esa diferencia, ¿por qué? Ahí Ujú. también está la belleza, ¿no? En trabajar como modelo, decir, bueno, voy a investigar ese proceso, voy a ver qué será responsable, será el transporte vertical, puede ser, o igual estoy subestimando los vientos, o quizá hay alguna, no sé. Ahí está, ¿no? Los modelos nos ayudan precisamente y son útiles siempre y cuando, en mi opinión, hay
observaciones para poderlos validar. Si no, Claro, se claro. quedan... Claro, pues si no, no se puede corregir, evidentemente. Bueno, y la Claro. prueba la tenemos aquí en la Tierra. Si observamos Sí. cómo se hacen las predicciones meteorológicas, que por supuesto utilizan modelos muy complicados, pero también tenemos muchísimos datos. Sin Correcto. embargo, cuando pasa un tiempo, más allá de un par de semanas, no sabemos realmente qué es lo que puede suceder, ¿no? O sea, Claro. existen dificultades teniendo el volumen enorme de datos que tenemos aquí y una atmósfera muchísimo más tranquila que la de Venus. Imagino lo que debe de ser intentar modelizar Venus, ¿no? Claro, además para la Tierra, claro, como acabo de decir, tenemos muchísimos datos, hay un proceso de asimilación de datos que se dice, ¿no? Que permiten meter las observaciones en el modelo, mejorarlo, así sí que podemos hacer previsiones meteorológicas, pero ahora, claro, con el cambiamiento climático, los datos nos dan, no tenemos patrones iguales a hace unos años, entonces por eso también las previsiones pues cambian en función de esos datos nuevos que entran en el modelo, ¿no? Ujú. Debido a lamentablemente cambiamiento climático. Claro. Hay una cuestión de la atmósfera que se me ha quedado del principio cuando hablábamos, Ujú, ¿no? Pues decíamos que a distintas alturas la temperatura va cambiando y ujú. había una zona por ahí arriba en la que las condiciones de temperatura son semejantes a las de la Tierra. Ah, sí, sí. De hecho, me parece recordar que hubo una publicación hace un tiempo, hace unos años, en los que hablaban incluso que ahí se podían dar condiciones para la existencia de algún tipo de microorganismo. Eso quedó en nada, Sí, creo. sí. Pero da una idea de que por lo menos teóricamente hay una zona donde las condiciones son aceptables. Sí, pero sí, de hecho he visto también alguna propuesta de mandar una especie de módulo, una nave de exploración humana que se podía quedar exactamente, son unos 50 kilómetros, ¿no? Ujú. Pero claro, estamos hablando igualmente de una región, ¿no? Que temperatura y presión son parecidas a la Tierra, pero estamos dentro de las nubes y dentro de vientos igual que son elevadísimos. Entonces, Ajá. hay dificultades técnicas que no hemos llegado Claro, no se todavía puede a... poner un globo ahí flotando porque sería Hay arrastrado rápidamente por el aire y a lo mejor destrozado. Habría que bueno, diseñarlo o muy igual bien. se queda ahí volando a 60 vueltas a Venus y se queda ahí, no sé, puede ser. Estaba hablando del estudio que es de la fosfina, que se detectó a esa altura, pero realmente, bueno, ya esa detección fue muy debatida, criticada. Creo que ahora el debate se ha un poco superado porque luego se estuvieron reanalizando los datos, viendo que realmente lo que se había detectado no era fosfina, sino era SO2, que sí que es un gas que se encuentra a esas alturas y es un gas minoritario, pero está presente en la Sí, atmósfera. porque en principio lo que detectaron era un gas, la fosfina que dices, que Sí. podía estar relacionado con una actividad biológica, ¿no? Y Bueno, ahí es donde quedó el ahí asunto. cuidado, claro, lo que pasa, Claro. el artículo lo que hacía era, ¿cómo no se consigue explicar la presencia de fosfina de esa cantidad, que la cantidad es muy pequeña, a esa altura, con ese proceso, ese el otro proceso? Analizaron varios procesos y ninguno de ellos podía explicar la presencia de fosfina. Dice, como no conseguimos explicarlo, pues podría ser debido a la vida. Entonces ya de ahí empezaron a salir, hay vida en Venus, y no sé qué fue. Ahora fue Sí, un sí, lo interesante el recuerdo. debate, pero un poco era eso. Como no había otro proceso que explicaba, porque efectivamente no puede haber fosfina a esa altura en Venus, pues entonces podría ser una actividad Claro, tú lo posible. has dicho, podría ser, ¿no? Y cuando Podría, dice pero uno podría ser, muchas veces cuando salta a las noticias ese podría ser se convierte en es. Y exactamente, sí, ahí sí, es sí, donde sí, sí. estamos con el problema, ¿no? Pero bueno, lo que sí está claro es que esas diferencias, a medida que se cambia de altura, ¿no? Pues da diferencias de temperatura. No es una idea bonita esa de poder lanzar una nave que quede flotando a esa altura y que por lo tanto, por lo menos no tenga los problemas que tendría al estar en superficie con 400 o No, casi no, 500 desde grados de luego llegar temperatura, ¿no? a la superficie no sería. Bueno, espero que en un futuro, no sé qué país lo va a hacer. Antes había la Guerra Fría, entonces la ex Unión Soviética, Estados Unidos mandaban cosita a Venus, tal. Luego se perdió interés en Venus. Ujú. Entonces, ahora, paréntesis, volviendo al tema de la fosfina. No fue un resultado científicamente interesante, pero sí está guay porque atiró la atención científica y del público general a Venus, que se tenía Claro. abandonado, abandonadísimo. O sea, entonces a nosotros nos vino muy bien, ¿no?
Pero claro, sería interesante intentar lanzar, bueno, ahora será de aquí a no sé cuántos años, porque ya tenemos esas misiones planeadas para estudiar la superficie. Una vez que tenemos más información de la superficie y es como decía, interacción superficie, baja atmósfera y tal, entonces tendríamos más datos para poder mandar Sí, otras bueno. sondas. Sería guay también y tener otras imágenes directas de la superficie, ¿no? Bueno, ahí tienen problemas para resolver los estudiantes que quieran dedicarse a esto en un futuro, ¿no? Muchísimo, muchísimo, desde luego. Hay más enigmas que respuestas en Venus, ¿eh? De hecho, más cuestiones abiertas que respuestas. Me gustaría que comentaras un poco vuestra visión de futuro respecto a esta misión, ¿no? Estáis diseñando ya esos equipos, entiendo, esos equipos en un momento determinado se montarán en la nave, se lanzarán, habrá que esperar varios años. Yo no Ujú. sé si te voy a poder hacer la entrevista para entonces, pero, Hombre, claro que pero sí. ya me gustaría. Pero aparte de eso, tú sigues estudiando todo lo que es la estructura de Venus y todas estas cosas, ¿no? Sí, sí, repito, desde hace 10 años estoy trabajando con ese modelo de circulación general de lo que hablaba y en el IA tenemos, bueno, este modelo está funcionando correctamente en el clúster, en un supercomputador del IA. Ujú. Y ahora tenemos, bueno, un pequeño equipo venusino, digo yo. Somos tres postdocs. Está Ujú. ahora Aureliane y Antoine, de hecho son dos franceses que habían trabajado previamente con el modelo de Venus en Francia, entonces son personas así muy competentes sobre modelos 3D de Venus. Ahora hay un estudiante de doctorado también que acaba de empezar, Alberto, y también tenemos digamos, la supervisión de Luisa Lara, que en inglés sería co-ILS, Instrumental Lead Scientist, esa sería la responsable científica, digamos, de la VENSPEC, que es el Ujú. instrumento en que el IA está participando. Ajá. Entonces, tenemos este pequeño grupito de Venus, muy activo ahora y con el objetivo principal bueno, como decía, hay dos partes. Yo sobre todo me dedico a la región de la atmósfera por encima de la capa de nubes, es mi interés principal. Aurelian es más el experto de las nubes de Venus, entonces el objetivo principal de eh, poder de aquí a unos años, porque estamos hablando, repito, hasta el 2033, eh, contribuir con poner nuestro pequeño grano de arena en el resolver, o no queremos resolver, pero entender un poco mejor el ciclo de azufre, por ejemplo, ¿no? Ajá. Muy bien. Introduciendo la presencia, bueno, estamos revisando la literatura, viendo posibles inclusión de sales en las nubes de Venus que pueden a lo mejor reaccionar con el SO2, entonces permitir esa disminución tan fuerte que tenemos en la zona de las nubes. Estamos trabajando en eso, en la parte química Ujú. de las nubes, en las reacciones químicas de las nubes. Supongo que el equipo no se reduce solo al IA, tendréis que estar en contacto con otros equipos Sí, en otros lugares, ¿no? estamos sobre todo colaborando con el equipo francés, que son nuestros colaboradores principales, que son los que desarrollaron inicialmente el modelo. Nosotros continuamos con ese desarrollo. Y luego con el equipo, bueno, el equipo alemán, el equipo alemán trabaja sobre todo la parte del spec M, que es la superficie. Entonces, cuando hablo de spec, hablamos de un consorcio de varios países, ¿no? Ajá. Entonces, son varios países responsables, cada uno de una parte de la construcción de una parte del instrumento, ¿no? En relación a la parte científica, sí, nuestros directos colaboradores son el equipo francés. Y ahora háblame de ti, porque Mm. como siempre digo, ahí hay estudiantes que nos están escuchando, alguno de ellos puede decidir que sigue con el mundo de la investigación y que además le dedicaría su vida investigadora precisamente a estos temas que estás comentando, ¿no? Les viene muy bien el ejemplo que dais. ¿Cómo se te ocurrió a ti dedicarte a estas cosas, ¿no? Desde pequeñita tenías ganas, digamos, de estudiar esto o te vino después?
Sí, lo tenía bastante claro, a pesar de muchos de mis colegas cuando bueno, le hacen esta pregunta, dicen, no, porque yo veía la serie de Carl Sagan, etcétera. Yo Ujú. no había visto nada, no había visto la serie de Carl Sagan, perdón. Lo que sí lo tenía bastante claro, me emocionaba como a todos, ¿no? Ver el cielo estrellado, etcétera. Y siempre me ha gustado mucho la física y la matemática, siempre me ha gustado muchísimo. Entonces yo empecé la carrera de astronomía porque en Italia había la posibilidad de hacer como en España, empezar física, después especialización en astrofísica, o en Italia tenía en Padova y en Bolonia dos universidades de astronomía, que básicamente lo mismo, porque los primeros años eran de carrera, era análisis uno, análisis 2, que son Ujú. prácticamente matemática y Matemática física, pura y ¿no? dura. Pura y dura. Entonces yo sí lo tenía bastante claro. Ahora, ¿que es una carrera bonita? Sí. ¿Que es una carrera difícil también? Está claro que quien empieza esta carrera no lo hace ni por dinero, ni por una estabilidad, ni por nada, lo hace por Ujú. pasión. Y todos nosotros lo que hemos aguantado, tengo que decirlo, porque muchos lo han dejado por eso, sobre todo problemas de estabilidad laboral. Esa Ujú. quizá hay que decirlo, de que, bueno, Sí, 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 ahora sí. en Europa es así, bueno, en Estados Unidos también. Bueno, a veces las condiciones familiares o personales pues te llevan a decir, bueno, no voy a seguir con eso, ¿no? Pero luego la parte bonita, ¿no? También es un trabajo que te lleva a viajar mucho, a participar en conferencias y tenemos que presentar nuestro trabajo en conferencias científicas. Es también un poco nuestro deber, ¿no? Porque, como repito, lo igual que con el modelo, yo estoy trabajando con mi modelo y no lo comparo con datos, no sirve de nada. Tenemos resultados, pues los resultados tienen que ser presentados, buscar colaboración, etcétera. Entonces, esa es la parte, bueno, quizá bonita, ¿no? Y luego la satisfacción de tener, no sé, algunos resultados trabajado y sufrido, ¿no? Que luego que tenga un sentido, o como decía antes, compara observación y modelo. Ah, qué bien, pues lo entendemos. O si no lo entendemos, también la parte del reto, ¿no? El Ujú. desafío, decir, a ver, yo quiero entender qué pasa, por qué hay esa diferencia. Entonces, ahí no, si a los estudiantes gustan los desafíos, pues una carrera magnífica. En ese Bueno, sentido. ahí sigues, ¿no? Lo que quiere decir que las Sí, 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 partes positivas superan a las negativas claro. y entonces al que se dedique a esto, pues tiene esa otra parte, ¿no? De disfrutar, Sí, de conocer, de descubrir algo nuevo que no se ha exactamente. descubierto hasta ahora. Y eso yo creo que debe ser un subidón, ¿no? Cuando ese modelo da un resultado que coincide con lo que se está viendo o lo que se puede ver, debe ser pues un eureka estupendo, ¿no? Exactamente, sí, sí. Y no sé, luego en general no es un trabajo aburrido, es un trabajo que también implica que hay que estar constantemente leyendo papers nuevos, artículos nuevos, actualizarse, ¿no? Constantemente, ¿no? Eso también es importante. Ahora, que puede tener alguna parte más, bueno, a la gente que le gusta programar, pues guay, ¿no? También tiene una parte de programación, mucho de nosotros tenemos que saber programar, pero puede tener alguna parte un poco más aburrida en el sentido que repetitivas, ¿no? Depende, ¿no? Hay que Claro. hacer, por ejemplo, la gente que tiene que medir ah, no sé, a mí me tocó, ahora estoy recordando al principio, antes de empezar con Venus, estaba midiendo abundancias químicas, eso es lo que es el trabajo de fin de carrera en Canarias, ¿no? Abundancias químicas en estrellas con planetas. Entonces, pues tenía allí, todavía no tenía, ahora hay un método más automatizado, pero cuando había empezado yo era buscar las líneas de absorción e ir midiendo la anchura equivalente de no sé cuántas líneas. Entonces estuve haciendo Ajá, ese trabajo durante horas y horas, ajá. horas. Entonces, bueno, con la música ahí puesta, te lo pasas bien, pero un trabajo un poco tedioso, ¿no? En ese Claro, sentido. claro. Al Al final, final, a nosotros los que nos llega ya son los éxitos, que parece que ha sido eh, fácil. Detrás de eso siempre hay un trabajo hay enorme un y trabajo muchísimo trabajo que no llega a tener resultados y por lo tanto no lo conocemos, pero que está ahí y lo habéis hecho. totalmente correcto. Mm. Sí, sí, eso. De hecho, es también parte del trabajo científico, ¿no? Decir, bueno, Mm. es verdad, eso es un poco frustrante de alguna manera, ¿no? Decir, oye, he trabajado no sé cuántos meses en algo, al final eso no sirve. O eso, Mm. pero es
parte integrante de, o sea, si no hubiera probado esa vía, pues no me hubiera dado cuenta que pues por ahí no va, vamos por otro lado. Ya. Pero no se puede publicar y son meses que, bueno, Eso es una pena, debería publicarse, porque lo que hace el no publicarlo es que otro vuelva a cometer el mismo error en otro sitio y al final es una pérdida de tiempo. Si se publicara lo que no da resultado, por lo menos evitaría que otros cometieran o siguieran ese camino que eso, o escogieran una variación que permitiera explorar otra cosa, ¿no? O sea, se ahorraría muchísimo tiempo así si se publicara. Claro, lo que pasa es que eso hay que presentarlo bien, o sea, presentar un trabajo que no tiene Resultados positivos. exactamente hay que presentarlo bien para convencer a la revista que eso Claro. vale la pena publicarlo, ¿no? Todos los sistemas tienen ahí sus posibles mejoras en un futuro. Sí. Bien, el tiempo se nos ha acabado. Volveremos a hablar en un futuro y seguro que nos cuentas esas cosas que han quedado en el tintero y que a nosotros nos interesa saber. Y sobre todo los que nos están escuchando, pues saben que tienen ahí un futuro con Venus muy entretenido, con Por muchas... favor, que se animen los estudiantes porque lo necesitamos. Vamos a tener un montón de datos bueno, a partir del 2033, pero entre tanto hay mucho trabajo por hacer. De acuerdo, pues aquí nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Gabriela. Gracias, hasta la próxima. Bueno, hemos hablado con Gabriela Gili, hemos dicho que es investigadora en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Departamento del Sistema Solar. Y hemos hablado de Envision, Camino a Venus. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia. Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.